Hola a todos, hoy vamos a analizar una idea que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si la discapacidad no estuviera en el cuerpo de una persona, sino en el mundo que hemos construido a nuestro alrededor? Bueno, ese es justo el viaje que vamos a hacer juntos, desde un pasado de exclusión hasta un presente que, poco a poco, lucha por ser verdaderamente inclusivo. Para empezar, pensemos un momento en esta pregunta. ¿Dónde está realmente el problema? ¿En la persona o en las barreras que la sociedad le pone enfrente? Créanme, la respuesta que le demos a esto lo cambia absolutamente todo. Para entender cómo llegamos a pensar en términos de barreras sociales, primero tenemos que echar un vistazo atrás, pero bien atrás. Nuestro viaje empieza en una época donde la respuesta era simple y la verdad bastante brutal. El problema era la persona. Punto. Durante miles de años, la idea que dominó fue lo que hoy conocemos como el modelo de prescindencia. Y la premisa de fondo, es escalofriante. Si no podías contribuir de la forma en que la sociedad esperaba, tu vida simplemente no tenía valor. Ojo, en ese entonces no se pensaba en la discapacidad como algo biológico, para nada. Se veía más bien como una cosa religiosa, como un castigo de los dioses o una señal de mala suerte. Esto no solo te hacía inútil para la comunidad, sino que te convertía en un marginado, casi una mancha que había que borrar o por lo menos esconder. Y bajo esta lógica tan dura, la sociedad básicamente tenía dos opciones, y ninguna era buena. Por un lado, la eliminación directa, como se hacía mucho en la antigüedad. Por otro, la marginación total, el olvido, como pasó en la Edad Media. En el fondo, eran dos caras de la misma moneda, la exclusión. Y no nos equivoquemos, esto no era solo una costumbre de pueblos bárbaros, no. Grandes filósofos, mentes como Aristóteles o Platón, lo defendían abiertamente. Lo veían como una especie de ingeniería social para buscar una sociedad perfecta, una donde la diferencia simplemente no tenía cabida. Bueno, avanzamos en el tiempo, llega la Ilustración, la era de la ciencia, y esas explicaciones sobre castigos divinos empiezan a sonar anticuadas. A principios del siglo XX surge una nueva forma de ver las cosas. El enfoque cambió, pero vamos a ver que el resultado no tanto. Aquí la ciencia tomó el lugar de la religión, pero el veredicto, en esencia, fue el mismo. El problema sigue estando en la persona. La discapacidad dejó de ser un pecado para convertirse en una enfermedad, una falla biológica que había que curar o arreglar. La persona pasó de ser un paria a ser un paciente. La lógica parecía muy clara. Primero, un diagnóstico, luego la intervención de los expertos y finalmente la rehabilitación. El objetivo, la normalidad. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es normal? Este modelo nunca se detuvo a pensar si el problema era el individuo o un mundo diseñado de forma súper rígida para un solo tipo de persona. Y fíjense en el lenguaje que nació con este modelo, porque es muy revelador. Palabras como inválido, que significa sin valor, o minusválido, con menos valor. Estas etiquetas definen a la gente por lo que supuestamente le falta. Y es que las palabras no solo describen el mundo, lo construyen. Pero entonces, algo empezó a cambiar. En los años 60 y 70, al calor de otros movimientos por los derechos civiles, las propias personas con discapacidad levantaron la voz y dijeron, basta. La revolución no vino de los consultorios médicos, vino de las calles, de la gente. Activistas como Ed Roberts, por ejemplo, no pidieron permiso, exigieron sus derechos. Al luchar por poder estudiar en la Universidad de Berkeley, Ed no solo abrió las puertas de esa institución, sino que rompió con todo el modelo anterior. Demostró que con los apoyos correctos, la barrera no era su cuerpo, sino un campus inaccesible. Y aquí está el giro de 180 grados, el verdadero cambio de juego. El modelo social pone todo de cabeza. El problema no es que alguien no pueda subir escaleras. El problema es que el arquitecto solo diseñó escaleras. La discapacidad desde este punto de vista no es una tragedia personal, es un problema de diseño social. Pensemos en esto para que quede súper claro. Tener miopía es una deficiencia, una característica del cuerpo. Pero no poder leer lo que dice la pizarra porque no hay acceso a unos lentes, eso es la discapacidad. La solución no es curar los ojos, es dar la herramienta para participar. Ahí está toda la diferencia. Y de todo este movimiento nació un lema increíblemente poderoso. Nada sobre nosotros sin nosotros. Esta frase se convirtió en un grito de guerra en todo el mundo. Es decirle adiós a la caridad y al paternalismo y exigir con toda razón el control sobre las propias vidas y decisiones.
Este cambio de mentalidad no se quedó solo en los libros o en las protestas, claro que no. Abrió la puerta a un lenguaje nuevo y, sobre todo, a un enfoque basado en los derechos humanos, que es el que nos guía hoy hacia un futuro que, esperamos, sea inclusivo para todos y todas. Y así surgen nuevos términos, como diversidad funcional. ¿Qué tal si en lugar de hablar de discapacidad hablamos de eso? El cambio parece pequeño, pero es profundo. Ya no hablamos de una falta o de algo menor, sino de una forma diferente de funcionar y de estar en el mundo. Es reconocer que la diversidad humana es, de hecho, nuestra mayor riqueza. Todo esto aterriza en principios muy concretos: dignidad, autonomía, participación plena. Ya no se trata de caridad, se trata de derechos. No es un tema de ayudar al pobrecito, sino de garantizar que cada ciudadana tenga exactamente las mismas oportunidades para desarrollarse. Al final, la meta es un mundo que esté diseñado para todas las personas desde el inicio. Pensemos en una rampa, no es una ayuda para discapacitados, es una mejora para quien lleva un cochecito de bebé, para la persona mayor, para quien se acaba de torcer un tobillo, para todo mundo. La inclusión al final nos beneficia a todos. Así que hemos pasado de ver a las personas como el problema a entender que las barreras son el problema. Pero este viaje, claro, no ha terminado. La pregunta que nos queda resonando es, ¿qué barrera, por pequeña que parezca, podemos empezar a derribar hoy? Porque un mundo inclusivo no aparece por arte de magia, se construye entre todos, todos los días.